Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Federico Pariona. Gracias, presidente. Me pido interrupción, las dos interrupciones del congresista Gilmer. Congresista Trujillo, las dos interrupciones. Gracias, presidente. Para que se incorporen las siguientes disposiciones complementarias. Durante el ejercicio fiscal 2019, los gobiernos regionales y gobiernos locales que no perciban recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon, regalías y renta de aduana y participaciones financiarán proyectos de seguridad ciudadana que ostenten declaratoria de viabilidad en el sistema de inversión pública InvierteP hasta el 31 de diciembre de 2018 y priorizados por el Consejo Regional o Consejo Municipal con cargo a los recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. El fondo se destina exclusivamente para el financiamiento de los proyectos de seguridad ciudadana de los gobiernos regionales y gobiernos locales. El financiamiento y la ejecución de los proyectos se realizan mediante el mecanismo contemplado en la Ley 29.230 y su modificatoria, la presentación de la solicitud de financiamiento por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales ante el Ministerio del Interior, adjuntando la viabilidad del proyecto y el acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal dará lugar a la transferencia de los recursos mediante resolución del titular del pliego, exceptuándose lo previsto en el Decreto Supremo 007-2012 PCM. La atención de las solicitudes de financiamiento presentadas será conforme a la fecha de ingreso al Ministerio del Interior. Presidente, yo quisiera el día de hoy, ajeno a la ley de presupuesto, hacer notar un malestar de la provincia de Tocache, el distrito Uchiza. En la región San Martín existen 2 escuelas de formación de suboficiales y la Comandancia General de la Policía Nacional ha expedido una resolución en la cual se convoca admisión para el año 2019, pero se deja de lado a la Escuela de Formación de Santa Lucía. Y sería bueno, señor Premier, usted es sanmartinense. El ministro hablaba de la especialización de la formación de los suboficiales. Esa escuela está formando suboficiales en la lucha contra el narcotráfico. Y sería bueno, no necesita presupuesto, no necesita infraestructura. Hay 2 policías que han ofrendado su vida. Y sería bueno que se sostenga y se autorice la convocatoria al examen de admisión para seguir formando a los policías especializados en la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico, que tanto daño hace a nuestro país, señor. Congresista Pariona. Gracias, presidente. En esta oportunidad, presidente y colegas, me voy a dirigir de manera general y sobre todo en el sector agrario, principalmente al Ejecutivo, a los 3 niveles de gobierno. Este debate expresa o hace ver al pueblo peruano, genera en realidad una expectativa. ¿Qué región va a tener más presupuesto? ¿Qué pueblos van a merecer tal vez una obra el próximo año, el 2019? Sin embargo, tenemos que hacer un análisis. Revisando el CIAF amigable, en los 3 niveles de gobierno, tenemos en la ejecución presupuestal en los gobiernos regionales el 40.9% de avance, de gasto. Gobiernos locales, 55.30%. Nosotros siempre nos hemos fijado solamente al Minagri, al Ejecutivo, que por supuesto está bien, tenemos que fijarnos en todo. El Minagri como institución, el 61.7%. Pero tenemos que justamente invocar el día de hoy que el presupuesto del 2019 se ejecute al 100%. Estamos a diciembre y mira, los gobiernos regionales con un 40.9% de ejecución, de gasto. De lo que tanto aquí nos peleamos para nuestras regiones y luego no se ejecutan al 100%. En el sector agrario principalmente, este es un presupuesto, este es un análisis solamente del sector agropecuario. El presupuesto que se asigna al sector agropecuario. Y mira las reacciones de los pueblos, de los agricultores, los cafetaleros, los arroceros, los agricultores de papa, los agricultores de limón, de mango, los ganaderos. Todos los sectores están en las calles protestando porque no hay presupuesto, no se le atiende, el Estado es ausente
Pero ahí está el resultado de gasto, cómo se ejecutan los gastos. ¿Qué está pasando? Ministerio de Economía y Finanzas. Tal vez estamos demorando en la transferencia. ¿Dónde está el problema? Presidente de Consejo y Ministro, tenemos que ver estas cosas. Presidente del Consejo de Ministros no me está escuchando. Señor Villanueva, tenemos que ver la ejecución de gasto de lo que estamos el día de hoy discutiendo y lo que estamos aprobando. Entonces, para resolver los problemas que tenemos en los pueblos más alejados y para cumplir las metas que justamente se pelean los técnicos seguramente en cada ministerio, ¿qué cosa van a hacer? Mira cómo está Sierra Azul, cómo está el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. La Dirección de Ganaderos a nivel nacional se ha creado, obviamente con un bonito discurso, pero no tiene el presupuesto necesario. Sierra Azul está en la misma situación. Hemos ampliado un programa nacional, pero mira el presupuesto. Sí, en estos momentos se está quedando 120 proyectos que ha costado al Estado para elaborar esos proyectos con una expectativa a los pueblos, pero no tiene presupuesto para el próximo año. Entonces, tenemos que ver, ¿cómo queremos resolver? Vemos aquí un incremento, sí, en el PIA, a diferencia del PIA 2018, en el PIA 2019, sí hay un incremento bastante interesante, pero es el PIA. O sea, 3.000 millones aproximadamente en el año 2018, y para el PIA 2019 estamos viendo que son 5.007 millones. O sea, ahí sí, o sea, es bonito ver la cifra, pero es el PIA. ¿Cómo será el PIN? ¿Cómo cerraremos el cierre? En el cierre de 2018 estamos cerrando con una inversión de 6.000 millones en el sector agropecuario. Pero estamos dentro del presupuesto, o sea, obviamente, si el 2019, ¿cómo cerraremos? ¿Cerraremos tal vez en 6.000 millones? ¿Pasaremos? ¿O solamente estaremos poniendo en número para decir que sí se ha incrementado el presupuesto en el sector agropecuario? Para concluir, congresista. Lo importante es el gasto. ¿En qué mes se están transfiriendo los fondos? ¿Septiembre, octubre? ¿Qué van a hacer en los últimos meses? Y lo que hacen, según los alcaldes, según los gobiernos regionales, lo que hace el Ejecutivo, el MEF, transferir el presupuesto a partir de agosto, septiembre. Como que ya para decir solamente que los gobiernos locales, gobiernos regionales, a ver que vean ahora, pero ya no pueden hacer nada, simplemente lo que tienen que hacer es devolver al Tesoro Público. Entonces, hay cosas que sí me gustaría, una vez más, invocar al Ejecutivo y a los tres. Para concluir. Gracias, Presidenta. Invocamos nuevamente al Ejecutivo, a los tres niveles de gobierno, y demos esa mirada no solamente al Ejecutivo o a la nacional, sino veamos también a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales muchas veces vienen aquí junto con los protestantes, junto con los manifestantes, a reclamar y a poner la agenda al Ejecutivo, cuando ellos, mira su presupuesto, 40%, o sea, ni siquiera han llegado al 50% de gasto a nivel nacional en el sector, gasto de presupuesto a nivel nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pariona. Congresista Ananculí. Gracias, presidenta. Saludar la presencia del Premier, de los señores ministros, de los colegas y todos los que nos acompañan en esta tarde. Señora presidenta, el colega Juan Carlos del Águila me pide los 2 minutos, por favor. Congresista González. Del Águila, perdón. Muchas gracias, presidenta. Yo le digo a los trabajadores auxiliares de educación básica y a los técnicos y auxiliares asistenciales del sector salud que no están solos, que la bancada de Fuerza Popular los respalda. Y llamo la atención, presidenta, que en el artículo 35 del proyecto de presupuesto 2019 se está considerando el incremento de la remuneración íntegra mensual de los profesores de la carrera pública magisterial, pero se comete un gran error. No se incluye a los trabajadores auxiliares de educación básica, lo cual se constituye un trato discriminatorio, por lo que solicito se incorpore en el mencionado proyecto de ley del año fiscal 2019 lo siguiente:
el artículo 35, incremento de remuneraciones y asignaciones. 35.1.1, incrementar mediante decreto supremo o refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación, a propuesta de este último, lo siguiente. Inciso C, la remuneración de los auxiliares de educación básica que se encuentran dentro de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, Presidenta, la Ley 30529 incorpora la bonificación por puesto en servicio de salud pública a los profesionales de la salud y no se incluye a los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, lo que se vuelve discriminatorio y debe corregirse, por lo que solicito se incorpore una disposición complementaria modificatoria cuyo texto ampliatorio se lo entrego al presidente de la comisión. Y finalmente, Presidenta, señalar que debe extenderse una disposición complementaria final en la Ley de Presupuesto en el marco de la 53ª disposición complementaria final de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, establezcase que todas las entidades del Estado de los 3 niveles de gobierno que se encuentren bajo los alcances de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, tienen la obligación de implementar su sistema de control interno conforme a las disposiciones, normativas, lineamientos y plazos establecidos por la Contraloría General de la República en un plazo de 18 meses bajo responsabilidad funcional. 3.500 y más entidades del Estado no han cumplido, solamente 15. Para terminar. Le decía, Presidenta, que de las más de 3.500 entidades del sector público no han cumplido con esta disposición, solamente 15 de ellas, y por eso solicito que se incorpore esta disposición complementaria final. Muchas gracias, congresista Ananculi y Presidenta. Congresista Ananculi. Gracias, Presidenta. El presidente de la República, en el discurso del 28 de julio del presente año, en este mismo recinto, nos dijo que el Poder Ejecutivo iba a elaborar un presupuesto descentralizado y que iba a asignar un 40% de este para los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, con gran sorpresa, podemos apreciar que ese tan anunciado presupuesto descentralizado no existe. Por el contrario, continuamos con presupuestos centralistas, ya que la asignación para estos gobiernos subnacionales apenas llegan al 30% del presupuesto. Así también tenemos que, en lo referido a los gastos de capital, que son de suma importancia para poder realizar una mayor inversión en rubros que van a permitir acortar grandes brechas sociales, económicas y de infraestructura que existen en nuestro país, se ha producido una alarmante reducción de 3.700 millones, es decir, un decrecimiento del 12% con relación al año anterior. La principal actividad económica de la región Ica, a la cual yo represento, es la agricultura. Y uno de los grandes problemas que tiene son los recursos hídricos, ya que no se cuenta con lo suficiente para cubrir todas las extensiones agrícolas que se tienen. En el presupuesto para el año fiscal 2019, en las actividades de aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso agrario para la región Ica, se han considerado únicamente 3 proyectos. El primero, que asciende a la suma de 332.000 soles, el segundo, ascendente a la suma de 50.879.000, y el tercero, ascendente a la suma de 160.000 soles. Si bien es cierto, saludamos que se haya considerado presupuesto para estos 3 proyectos, que son importantes, sin embargo no son suficientes para la gran necesidad que existe en la región de poder contar con recursos hídricos. Por ello considero que se debió realizar una mejor distribución de los recursos públicos para poder contar con un mayor número de proyectos y tener una mejor calidad de gasto en beneficio de los agricultores de Ica. Señora Presidenta, según el INEI, cuando revisamos el aporte del PBI por departamentos en la actividad económica de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el departamento de Ica aporta el 8.1% del total, encontrándose en el tercer lugar de todos los departamentos aportantes al PBI en esta actividad. Por ello considero insuficiente el presupuesto y el número de proyectos que se van a ejecutar para el próximo año en materia de recursos hídricos, ya que el departamento de Ica es uno de los que más aportan al PBI, encontrándose este articulado en los diferentes medios de transporte como puerto y aeropuerto, que le permite efectuar un volumen de exportaciones que contribuye al desarrollo económico del país. De otro lado, recientemente estuvimos con el ministro de Agricultura en la inauguración de 13 reservorios y 3 cochas.
en la provincia de Yauca, departamento de Ica, las mismas que forman parte del proyecto de siembra y cosecha de agua y que vienen a servir para almacenar el agua de las lluvias en las partes altas para el riego de las tierras agrícolas. Sin embargo, de la revisión del presupuesto para el próximo año, no encontramos en el mismo ningún proyecto de siembra y cosecha de agua, lo cual va a generar un gran problema, ya que no se va a continuar con lo que se ha podido avanzar en este tipo de proyectos, ya que lo recientemente inaugurado no es suficiente para poder abastecer de agua en los terrenos de cultivo de los comuneros de las partes altas. Por lo solicitado, señora presidenta, a través suyo al presidente de la Comisión de Presupuesto, se pueda ver la forma de coordinar con el gobierno regional de Ica para poder incluir y considerar algunos proyectos de siembra y cosecha de agua en el departamento de Ica. Otro aspecto, señora presidenta, al que quisiera referirme es el vinculado al sector de la mujer y dirigiéndome a la ministra, donde la revisión del presupuesto ha podido apreciar que no se ha considerado la construcción e implementación de nuevos centros de emergencia mujer en el departamento de Ica, a pesar de que el presupuesto para este año ha tenido un aumento muy considerable. Para el tema de disminuir la violencia contra la mujer y el feminicidio, considero que la distribución del presupuesto para esta problemática no ha sido equitativa para todos los departamentos del país, teniendo en consideración que, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el CEN Ica, desde el mes de enero hasta octubre del presente año, han atendido 362 casos de violencia, cifra que ha aumentado en relación al año 2017. Por ello, es necesario que se considere en el presupuesto un incremento en el número de centros de emergencia mujer en el departamento de Ica, ya que los que existen hasta ese momento no son suficientes para poder atender de manera adecuada a las víctimas de violencia. Asimismo, es necesario que también se construyan e implementen más hogares refugios para víctimas de violencia familiar. En la actualidad solamente existen... Para concluir. Y teniendo en consideración el número de casos que se viene atendiendo, no existe el espacio suficiente para que se puedan atender a todas. No vamos a permitir que las mujeres que sufren violencia retornen a sus hogares donde se encuentran con su agresor. Finalmente, señora presidenta, a través suyo solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto se pueda considerar e incluir el presupuesto para el año 2019 una partida que permita la construcción e implementación de nuevos CEN y hogares de refugio en el departamento de Ica. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Nanculí. Congresista Marco Arana. Las dos intervenciones del congresista Pasa, presidente, a través suyo. Congresista Pasa. Gracias, señora presidenta, gracias, colega. En el mismo carril de las disposiciones complementarias finales, autorízase el otorgamiento de un bono mensual permanente a favor del personal administrativo del Ministerio Público, sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, con excepción de los fiscales. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 05191 PCM para la compensación por tiempo de servicios o cualquier tipo de bonificación, asignaciones o entregas. Otro, exceptúase al pliego 010, Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2019, de lo establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley, según corresponda, para incrementar por única vez la remuneración de los auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de la Ley 3493, ley que regula la política remunerativa de auxiliares de educación en las instituciones educativas públicas. Y finalmente, autorízase excepcionalmente al pliego 033, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEG, la implementación de la nueva escala remunerativa para el personal del régimen laboral del Decreto Legislativo 728. La presente disposición se financiará con recursos del presupuesto institucional sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público para efectos de la implementación lo dispuesto. Exonérase del pliego 033 RENIEG de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley.
congresista Arana. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señores ministros, colegas. El Frente Amplio ha llamado la atención en las dos legislaturas anteriores donde se aprobó el presupuesto general de la República, el hecho de que el diseño mismo del presupuesto siga siendo una herramienta del continuismo de la política económica neoliberal que ha generado tantas desigualdades en el país y que genera tantos espejismos cuando se piensa que las islas de bienestar son las que alcanzan a la mayor parte de peruanos y peruanas. Sin embargo, cuando uno ve que en sectores para pequeña y mediana agricultura, en los sectores más empobrecidos incluso de la propia Lima capital, donde ahora les resulta difícil escuchar en las provincias la explicación que dan los ministros cuando se dice que Lima tiene bolsones de pobreza, de desnutrición, de anemia muy grandes. Y es porque los presupuestos han seguido pensados, presidenta y señores ministros, todavía en la lógica de que el crecimiento económico por sí mismo genera mejores condiciones sociales, mayor redistribución. Y no es verdad, presidenta. Todavía las brechas que existen son muy graves y son fuente de conflictos. Todavía, por ejemplo, el derecho al agua, que lo hemos constitucionalizado, no tiene la suficiente atención por parte del presupuesto de la República para poder resolver esos graves problemas. Y sobre eso, presidenta, desde el Frente Amplio queremos llamar la atención, porque el presupuesto para la gente sencilla, para la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas del país es, por ejemplo, para los pensionistas. ¿Me van a mejorar la pensión? Pensionistas, algunos que reciben 230 soles, 300 soles mensuales. Y espera de esta ley de presupuesto, nos lo dicen en las calles, nos lo dicen en las regiones, ¿va a mejorar? Y la respuesta la hemos recibido, la vemos en el presupuesto, no va a mejorar. Cuando la ley de presupuesto introduce de una manera anticonstitucional y grave la prohibición de la negociación colectiva en el sector público, el presupuesto está pensado en la mayor parte de sueldos de trabajadores públicos que ganan 1.200, 2.000 soles, o está pensado en esta situación, presidenta, de decirle al país va a haber mejoras. No, nos han traído una ley de presupuesto que elimina la negociación colectiva en el sector público. Y entonces, ¿cómo esta ley de presupuesto le va a llevar buenas noticias al país? Evidentemente, los logros y algunas de las metas que plantean para reducir la anemia, para mejorar los temas nutricionales, para mejorar algunas obras de infraestructura, sí son buenas noticias. Pero respecto de estas deudas sociales históricas, presidenta, respecto, por ejemplo, de las veces que han venido, algunos están muriendo ya de ancianos o de enfermedades, la Asociación de Docentes, Cesantes y Jubilados de la Universidad Nacional de Cajamarca, que una vez más, por enésima vez, le ha mandado un oficio al Ministerio de Economía, el oficio 157, pidiéndole que por favor coloquen en la ley de presupuesto los pagos en cumplimiento de las sentencias judiciales. El presupuesto, esa ley de presupuesto, la que se va a aprobar acá y la que ciertamente no va a tener el voto de la bancada del Frente Amplio, le va a resolver el problema a esos profesores jubilados que judicialmente han pedido, vienen, ruegan, mandan oficios, hablan con los congresistas, suplican en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Hay alguna noticia para ellos, presidenta? No, no la hay. Y por el contrario, presidenta, entonces nos preocupa allí que sabemos la ley se va a aprobar, además en eso va a ser evidente el acuerdo político entre la bancada de Fuerza Popular y el Ejecutivo para avanzar con los temas. De otra parte, presidenta, nos preocupa, por ejemplo, en el sector del presupuesto para el tema ambiental. En el CERNAM, presidenta, hay un ligero aumento de 73 millones a 75 millones. Con eso se van a poder cumplir los elementos de acuerdos que tenemos para ayudar en los temas de mitigación y en este caso de adaptación con los temas del cuidado de áreas protegidas que están siendo quemadas,
áreas protegidas que están siendo víctimas del tráfico de tierras, como lo hemos visto no solo en las áreas privadas y en las áreas públicas. Los guardaparques van a poder cuidar los bosques con un ligero aumento que a las justas tal vez llegue. Para concluir. Presidenta, a cubrir el tema de la inflación de 73 a 75 millones. Claro, la respuesta será que no hay recursos, como lo han dicho en las comisiones, en la comisión de presupuesto cuando han venido a exponer los ministros. Porque este presupuesto no quiere echar la mano y no está colocando en el tema de mejorar los ingresos para combatir la elusión y la evasión tributaria, en la cual tenemos por lo menos 7.6% del Producto Bruto Interno, o el tema de las exoneraciones tributarias. Y en ese sentido, Presidenta, nos preocupa, la ministra del Ambiente nos ha explicado, menos mal, que se va a modificar el TUPA para poder hacer que el SENACE pueda recaudar más ingresos propios. Sin embargo, Presidenta, y esta debería ser un compromiso del ministro de Economía, quien va a aprobar las modificaciones del TUPA va a ser el Ministerio de Economía, porque si se aprueba el presupuesto como está, las malas noticias son también para el país en materia de que el SENACE, que es importantísimo para el tema de la prevención, para el tema de los estudios de impacto ambiental, hasta le han reducido el presupuesto. Y claro, está sujeto a que le modifiquen el TUPA y está sujeto a que el Ministerio de Economía y Finanzas quiera aprobar esa modificación. En el caso del INAGEN, Presidenta, en el Instituto Nacional, que tiene que ver con los temas de los glaciares en el Perú, que se están derritiendo a pasos adelantados por los temas del cambio climático, el nivel de incremento presupuestal es de 8.373.000 a 9.500.000. Eso, Presidente, para concluir. A todas luces, Presidenta, eso es absolutamente inadecuado. Y entonces tenemos que abogar desde el Frente Amplio porque ya que hemos promulgado una ley marco de cambio climático, debería haber luego los recursos para que efectivamente organismos como el INAGEN puedan mejorar sus recursos y poder responder adecuadamente. Igualmente nos preocupa en el caso del Ministerio de Agricultura, si bien es cierto, para el caso del ANA hay un incremento sustantivo de presupuesto, Presidenta, estaremos sumamente vigilantes. Para concluir. Estaremos sumamente vigilantes desde el Congreso, Presidenta, porque logramos que se aprobara la ley 3640, la ley de protección de cabeceras de cuencas, porque mucho se habla de sembrar y de cosechar agua, pero lo que no se dice es que se están destruyendo las fuentes naturales de agua, evidentemente por las actividades extractivas, pero también por actividades de sobrepastoreo o por la falta de gestión adecuada. Y en el caso del CERFOR, Presidenta, es muy preocupante que el presupuesto se haya reducido de 111 millones a 87 millones. Para concluir. ¿Cuándo entenderá el ministro de Economía, cuándo entenderá el Ejecutivo en general, porque aquí la política la lidera el Presidente de la República, que en un país de alta vulnerabilidad, y lo queremos decir con todas sus palabras, haber reducido el presupuesto del CERFOR de 111 millones a 87 millones es un crimen ambiental, Presidenta? O sea, en un lugar donde tenemos problemas de deforestación grave, en un lugar donde en un país donde necesitamos forestar más, tercer nivel de vulnerabilidad frente al cambio climático, las noticias del presupuesto que nos han traído es reducción de presupuesto para el CERFOR. Gracias, congresista Arana. Congresista Marisol Espinosa.